para este ambiente. Vamos a comenzar con un trabajo de investigación, configuración epistémica de una lección sobre multiplicación, de la profesora Elena Vázquez y Enedina Rodríguez. La profesora Elena Vázquez es profesora de matemática, egresada de la UPEL IPB, magíster en matemática, mención enseñanza de la matemática, UCLA, UNESCO, UPEL, doctorante del doctorado en educación matemática, UPEL Maracay. Es docente de aula de educación primaria por 25 años, profesora de matemática a nivel de secundaria y universitaria en posgrado. Actualmente profesora de la Cátedra Didáctica de la Matemática del Instituto Universitario Jesús Obrero. Es tallerista y ponente en diferentes jornadas a nivel nacional. Con usted, la profesora Elena Vázquez. Bueno, buenas tardes. Agradecida a Dios primeramente por estar acá, agradecida por habernos invitado y al público, por supuesto, que siempre está allí atento. Bueno, yo les voy a hablar sobre el trabajo que hicimos la profesora Enedina Rodríguez. Ella es profesora de la Universidad Nacional Abierta y yo trabajo en el Instituto Jesús Obrero de Extensión Barquisimeto, perteneciente a Fe y Alegría. Nosotras estamos adscritas al Centro de Investigación GRIAL que funciona en la Universidad Nacional Abierta. El trabajo que vamos a presentar es la configuración epistémica de una lección sobre multiplicación en N. El propósito de este estudio es analizar con el enfoque ontológico una lección sobre multiplicación en N del libro Triángulos, Rectángulos y algo más, Matemáticas 2 de segundo grado de la Colección Bicentenaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación. De allí vamos a trabajar con las configuraciones epistémicas del contenido matemático de multiplicación referido a la lección 8. O sea, tomamos solamente una lección de ese libro, que es un dulcito criollo, por favor, del libro Triángulos, Rectángulos y algo más. Vamos a hablar sobre la importancia de los libros de texto. ¿Por qué analizar un libro de texto? Uno de los recursos de mayor utilización por parte de los docentes es el libro de texto. Además que mantiene un radio de acción dentro y fuera del aula y es un apoyo tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. En el caso de la matemática es un documento fundamental y es utilizado por los docentes y sirve de gran ayuda tanto para los estudiantes como para los padres. También el libro puede ser también origen de inconsistencias, de ciertas dificultades que se le pueden presentar a los estudiantes por la manera de que ellos presentan el saber matemático. El libro de matemática especialmente posee ciertos símbolos, conceptos, actividades, técnicas, argumentos, teoremas, entre otros, que tiene por objetivo favorecer el aprendizaje de los contenidos curriculares de la matemática. Entonces, esto lo hace un objeto de investigación interesante porque se convierte en algo central, en algo fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Además que los docentes de matemáticas acostumbramos a guiarnos por el libro de texto más que por el currículum, por el programa, ¿cierto? Entonces, el libro tiene esa importancia. También le sirve a los docentes para valorar las características que posee un libro y discernir entre tomar uno o tomar otro para tenerlo de referencia. El análisis del contenido matemático de un texto desde el enfoque semiótico ayuda a identificar los conflictos que tienen lugar en la realización efectiva de una interacción didáctica mediante el análisis de los 6 tipos de entidades, que son los objetos matemáticos. Entre esas entidades tenemos un lenguaje, situación, problema, acciones, conceptos, propiedades y argumentos.
es lo que vamos a llamar, o sea, lo que el autor de esta teoría llama configuración epistémica. Entonces de acá se desprende nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características del contenido matemático de mi investigación en N, referido a la lección 8, un dulcito criollo por favor, del libro, texto, triángulo, rectángulo y algo más, pertenecientes a la colección bicentenaria? El enfoque ontosemiótico nace como una necesidad de fundamentar teóricamente la investigación en didáctica de la matemática por el grupo de investigación liderado por el doctor Juan Bodino, que se convencieron de la necesidad y utilidad de clarificar, comparar y articular las primeras teorías existentes. Está en Bodino y Macareno en 1994. Para los que han leído el enfoque ontosemiótico, la teoría del enfoque ontosemiótico, es de recordar de que esta teoría tomó como base la didáctica fundamental de la matemática de Gascón, la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, la teoría de los campos conceptuales de Bernau, y las otras que por ahí. Él tomó, las estudió y completó. Entonces propuso este enfoque llamado enfoque ontosemiótico. En este enfoque, la actividad matemática o práctica ocupa el lugar central y se modeliza desde una perspectiva sistémica, y allí emergen progresivamente los objetos matemáticos que constituyen el conocimiento. Objetivo cuando son objetos institucionales y es subjetivo los objetos personales. Para este enfoque, un sujeto domina el conocimiento matemático si es capaz de comprender el significado. En este enfoque está interesado en qué significa un objeto matemático en términos de los sistemas de práctica que realiza una persona cuando resuelve cierto tipo de problemas. Este enfoque aporta herramientas teóricas para analizar el pensamiento matemático. Para nosotros, en este caso, vamos a analizar el libro de texto. Cuando se realiza la actividad matemática, emergen ciertas entidades, que el autor las llama entidades primarias. Estas entidades primarias están dadas por el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gráfico, las situaciones problemas, que son las tareas que hace el estudiante, los ejercicios de aplicación, las acciones, que son las operaciones, el algoritmo que se presentan allí, los argumentos, que son la validez y la justificación, las proposiciones, que son las propiedades, y las definiciones, que son la teoría. Todas estas entidades primarias se ponen en juego dentro de la actividad matemática, y este conglomerado se llama en el enfoque ontosemiótico una configuración. Entonces hay dos tipos de configuraciones: las configuraciones cognitivas y las configuraciones epistémicas. Las configuraciones cognitivas son los objetos personales, y las configuraciones epistémicas son los objetos institucionales, como la escuela, los libros de texto, las clases, etc. Para el análisis ontológico semiótico de un texto matemático, este consiste en descomponer un texto en unidades, la identificación de estas entidades puestas en juego y las funciones semióticas que se establecen entre ellos mismos por los distintos sujetos. Cada bloque de contenido es dividido en unidades de análisis basadas en cómo el autor estructura el texto. Estas unidades de análisis se denominan semióticas. El criterio para definir las unidades de análisis es el cambio de elementos de significado. O sea, después lo vamos a ver en un ejemplo que les trajimos, cuando se cambia una unidad de análisis por otra. Por ejemplo, cuando se cambia el enunciado de un problema para desarrollar una técnica o el empleo de una notación. Entonces ahí pasamos a otra unidad de análisis. Para delimitar las unidades de análisis hay que tomar en cuenta los momentos donde se pone en juego alguna de las 6 entidades. El estudio que nosotros trabajamos es el análisis de este libro, que se llama Triángulos, Rectángulos y algo más, aquí lo tienen, perteneciente a segundo grado,
de la colección bicentenaria del Ministerio de Poder Popular para la Educación, y del año 2014. ¿Por qué cogimos este libro de texto? Porque después de mucho tiempo el Estado venezolano decide distribuir de manera gratuita a todos los estudiantes de primaria y secundaria los libros de educación, entre ellos los libros de matemáticas. Además que es un libro muy vigente porque es un libro del 2014. Entonces, los libros, como se lo comenté antes, es un objeto curricular fundamental en nuestra praxis diaria. El estudio teórico exploratorio y descriptivo es marcado en el enfoque ontosemiótico, porque el enfoque ontosemiótico tiene su propia técnica. Este libro está dividido en 17 lecciones. Allí tienen el índice. El libro de segundo grado está dividido en 17 lecciones. Cada lección está identificada con un nombre, que no es que usted vaya a buscar, la multiplicación, busca el índice de multiplicación. No, simplemente tiene títulos, ¿sí? Títulos que nos llevan a unas situaciones de la vida real, ¿sí? De la vida cotidiana. Estos títulos, cada una de esas lecciones, después que la leemos, es que conseguimos el contenido matemático que tenemos. Entonces, son 17 lecciones en ese contenido. Dentro de cada lección se presentan ciertas actividades con un nombre, como por ejemplo tienen aquí algo para investigar, algo para pensar más, entre otras cosas, que promueve la reflexión personal y guiar a los estudiantes a una búsqueda de conocimiento, promueve compartir y la reflexión grupal y relacionar a los estudiantes con hechos importantes de Venezuela y Latinoamérica. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que tomamos de la lección. Dice, para saber más, conocer la multiplicación le permitió a Caribay, porque es la niñita del cuento, porque toda esa lección era un cuento sobre Caribay, su abuela. Entonces decía, le permitió a Caribay ayudar a su abuelita. Si pones atención a las actividades que haces en tu casa, la escuela, tu comunidad, verás que utilizas la multiplicación y sus distintas representaciones cada día. ¿Ves? Entonces es como nos lleva a reflexionar. Esa es la intención del autor. También tienen actividades con un icono de un lápiz que nos llaman como los ejercicios clásicos de los libros de texto. Por ejemplo, acá nos dice cuántas fuerzas de dos conservas salieron. ¿Ves? Después que presentan su situación, hacen la pregunta. Entonces, es la pregunta que lo lleva a ella a resolver. Okay. Bien, la estructura de la lección. La lección que trabajamos es un dulcito criollo, por favor. En esta lección, la expresión la titulan con el título Un dulcito criollo, por favor. Entonces, fíjense, ahí no les dan referencia. Apenas usted lee eso, no le da referencia de que es multiplicación. Entonces, hay que entrar en la lectura para leer. Pero, sin embargo, esto es entre el título, la imagen que tienen allí y luego el texto, nos da idea de un intensivo de carácter motivacional. O sea, es como una motivación que ellos hacen para generar a los muchachos envolvernos en esa lección, donde se plantea el tipo de situación que el nuevo objeto matemático va a resolver. Con un lenguaje coloquial se ubica el niño en el objeto de estudio. Seguidamente se presentan las situaciones problemas, las actividades, las preguntas, las imágenes y los datos que se espera que el alumno use en el nuevo conocimiento. ¿Sí? Luego que tenemos el libro, transcribimos todo el libro. Si observan en la columna, tenemos allá dos columnas. En la columna de la derecha, donde dice descripción, transcribimos todo el texto, toda la lección. Y del lado izquierdo dice unidades de análisis. Entonces comenzamos a identificar las unidades de análisis. ¿En base a qué? A las entidades primarias que nos dice el autor. Entonces, acá tenemos la primera unidad. Este es un ejemplo, unidad de análisis 2, que es la primera, un sub 2. Esta expresión que dice las conservas de Cobo no se refiere a una definición como tal, sino que es un objeto matemático que el estudiante va a relacionar
más adelante con una definición. Tenemos luego la entidad primaria, situación problema, la unidad de análisis 3. Entonces, fíjense, aquí tenemos la gráfica que corresponde a una subunidad, porque la unidad de análisis 3 se divide en unidad de análisis U3.1 y U3.2. Entonces, la U3 es la gráfica que corresponde a una subunidad que representa una entidad lenguaje de forma gráfica. Y tenemos la pregunta, que es otra unidad de análisis, que corresponde a una subunidad que representa una entidad situacional. Luego cambiamos, porque si leemos el texto, ahí él cambia. Entonces, cuando hablamos de U4, es una entidad primaria acción, porque la primera es una situación problema, cuando se nos presenta el problema, luego él cambia a cuando él va a hacer el proceso, ¿cierto? Entonces, la U4 es una entidad primaria de acciones. Entonces, si vemos el texto, corresponde a una subunidad que representa una entidad argumentativa, porque él va a validar, él va a justificar lo que está haciendo. Y la otra corresponde a una subunidad que representa una unidad de acción. ¿Ves? Cuando va de 2, 4, 6, 8, ¿ves? Está operando allí. Okay. Luego que tenemos las unidades de análisis, hacemos todo, clasificamos todas, identificamos todas las unidades de análisis. Entonces, comenzamos. Bueno, ¿cuáles son las unidades de análisis que pertenecen al lenguaje? ¿Cuáles son las unidades de análisis que pertenecen a situación problema? ¿Cuáles son las unidades de análisis que pertenecen a propiedades, a teoría, a argumentos? O sea, las vamos clasificando. Para luego, entonces, entrar acá a las configuraciones epistémicas. La configuración epistémica tiene un carácter esencialmente actuativo. Entonces vamos a buscar cuáles son las configuraciones epistémicas que están allí en esa lección. Entonces, con entidades lingüísticas, con expresiones, términos gráficos, mediante un problema de modelización basándose en la noción de multiplicación en una situación realista. Nosotros acá tenemos la configuración epistémica, de acá de este texto sacamos 6 configuraciones epistémicas. Entonces, la que tenemos allí, si se lee toda esta parte, se ve cómo va cambiando de una situación problema, allá donde comienza el verde, termina acá y empieza la otra configuración epistémica, ¿ves? Porque es un problema, pero cuando pasa a otro problema ya es otra configuración epistémica, otra situación. Entonces, el tipo de actividad requerida es el recuerdo y la interpretación de la operación llamada multiplicación, donde los factores lo llaman filas y columnas y el producto lo llaman arreglo rectangular. El estudiante debe entender el significado del arreglo rectangular como la operación de multiplicación que puede escribirse como 2 por 3 es igual a 5. ¿Sí? A eso lo llevan, ellos lo van trabajando como un arreglo rectangular. Bien, llegamos a la siguiente conclusión. El concepto de multiplicación es producto de una construcción, porque el autor lo va construyendo a medida que va desarrollando como la historia, la situación que tienen ahí. El texto las ilustra con ejemplos extra matemáticos porque está trabajando con unos dulces criollos que hace la abuela y manda a que vaya a acomodarlos y a colocarlos de diferentes maneras. Y luego las define utilizando un lenguaje gráfico, un lenguaje escrito, un lenguaje coloquial, pero también utiliza un lenguaje matemático. Las situaciones problemas que se presentan son representativas para el contenido desarrollado en la lección. Se presentan situaciones de tipo analítico, gráfico y tabular. Las acciones presentadas en la situación problema son concretas, pero en otras son abstractas para el estudiante en términos matemáticos aún no estudiados. Cuando se habla de filas columnas, antes no se le aclara al estudiante que es una fila, que es una columna. Sin embargo, entonces lo aplican. Las propiedades que emplea en su mayoría son matemáticas, el doble de un número, 8 veces 2, esas son propiedades matemáticas. Otra de las conclusiones que observamos y que sacamos allí es que solo se presentan los modelos de situación
situaciones de reiterar una cantidad dada, obviando las situaciones de hallar el valor de algún atributo en varias unidades, conociendo el de una unidad, situación de obtener una cantidad que sea un cierto número de veces mayor que otra, situación de averiguar el número de pares diferentes que se pueden formar con los elementos de dos conjuntos, tomando uno de cada uno y cada pareja, sugerencia hecha por Antonini. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la... ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Bueno, pasa que la estaba tratando de escribir, pero no sé si formularla directamente. Sería interesante, no sé. Ok. Ustedes advierten sobre la presencia de elementos que no han sido estudiados, que previamente no han sido estudiados los niños, ¿no? Entonces, a pesar de eso, sería interesante, no sé, si no han pensado en generar o colocar al niño ante la situación que está allí en el libro y ver cómo él reacciona y hacer ese versus configuraciones epistémicas, configuraciones cognitivas, en hacer ese versus, a ver cómo él esos significados personales que tiene contra los significados institucionales que tiene el objeto, a ver qué tan cerca está uno del otro. Claro, sí. Sí, es interesante esa comparación, pues, que luego la podemos hacer, ¿cierto? Pero ya sería hacer la práctica, ¿verdad? Hacer la práctica del estudiante, cómo lo desarrolla. Ese sería otro trabajo de investigación. Porque se compara. Eso es lo que llama, esas comparaciones, lo que se llama dominio idolatralidad. Exactamente, sí, porque yo he leído algo de eso. Y lo decía era por eso, porque como hay elementos que yo no conozco, sería interesante ver ante la ausencia de eso, cómo ellos actúan, a ver cómo pueden ellos, ante la ausencia de objetos que no conocen, cómo pueden darle ellos significado a esos objetos matemáticos. Claro, por eso es que el enfoque, a pesar de que es bastante fuerte, es muy interesante, porque ellos estudian la idoneidad interaccional, la idoneidad cognitiva, todas esas idoneidades, es una comparación con otra, y hay que profundizar mucho en eso. Interesante el análisis que realizan, ¿no? Con base en un modelo de una teoría que diferente a la concepción que presentan los libros de la colección bicentenaria, ¿no? Pero también es válido porque esto también le da herramientas a los maestros y además conciencia de que primero tienen que hacer una revisión de la lección. Por ejemplo, lo que tú mencionas o lo que mencionan ustedes ahí en las conclusiones, de que a lo mejor no se define lo que es una fila o una columna, entonces ya el maestro previamente está como advertido y entonces sabe cómo